Bueno, pues primero va a tomar la palabra Ángela, que ha venido de Ediciones Atlantis. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas, lo primero. Y gracias, agradeceros que hayáis asistido al evento de hoy. Y todo eso, voy a hablar un poquito primero de Pedro y sobre lo que va el libro. Pues Pedro, después de llevar durante una serie de años, ganar una serie de certámenes de poesía, de literatura, ahora salta con la publicación de su primera novela, denominada La Mala Paz, que se trata de una novela de ficción histórica en la que su argumento se desarrolla a finales de la Primera Guerra Mundial, en la que los protagonistas que nos vamos a encontrar dentro de ella son una serie de protagonistas que están bastante cansados de la guerra, pero aún así se representan una serie de valores universales, de respeto por encima de los pueblos, de las razas, que no se determinan. Pero a todo esto, dentro del libro nos encontramos en la que podemos decir que a pesar de las adversidades que se encuentran los protagonistas en la guerra, la esperanza nunca se pierde. Después, como el título dice, La Mala Paz, se representa, es el trasfondo del libro, en la que se muestra una serie de consecuencias bastante duras e injustas. En general se trata de una obra amena, entretenida y sobre todo durante el transcurso del libro mantiene todo el interés del lector. También hay que destacar su altura literaria y narrativa, redondeando el valor de esta novela histórica de gran nivel. Por otro lado, también hemos de mencionar a la editorial que ha hecho posible la publicación de este libro, que además de hacer posible la publicación de este libro, ha sacado a la luz a un protagonista, que es el que tenemos aquí, de nuestro evento de hoy, y que Pedro no ha dejado de su interés de escribir y por fin ha logrado publicar su primera obra. Gracias a Ediciones Atlantis también, que se dedica a publicar gran cantidad de libros de calidad de escritores nobles, pero no tienen nada que envidiar las obras de estos con otros escritores consagrados de la literatura y por lo tanto, como siempre se suele decir, los últimos podrán llegar a ser los primeros. Así que os dejo con mi compañero y os explica un poco más lo que es. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Bueno, pues bienvenidos todos. Si hay que el partido, que estén tranquilos, que hasta que acabe la presentación me han dicho que no empieza el partido, ¿eh? Eso está bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por venir, a María José por preparar todo esto que ha preparado, y a Ediciones Atlantis porque apoya a los escritores nobles y bueno, pues ha valorado mi novela positivamente y la ha publicado y gracias a ello estoy aquí. Así que nada, pues este momento para mí pues es un momento culmen, que a mí siempre me ha apasionado la literatura desde pequeño, escribir, leer, y he tenido siempre una afición por la fe literaria y he ido desarrollando a través de todos estos años. Y bueno, pues desde pequeño me gusta escribir relatos, los fines de semana ahorraba dinero para comprar libros, de la serie siempre que me gustaba mucho de Elige tu propia aventura y muchos otros. Y con el tiempo pues seguí con la pasión literaria, con esta dedicación, haciendo certámenes y haciendo relatos que enviaba a certámenes y poesía que enviaba. De vez en cuando conseguía algunos premios que me insuflaban pues cierto estímulo para seguir escribiendo. Y también a veces, pues de vez en cuando, pues cuando podía escribir alguna novela. De hecho, esta que hoy presento, La Mala Paz, es mi novela que escribo, pero la primera que publico. Porque he considerado que hasta ahora pues no ha llegado el momento, no he encontrado la obra redonda que me diera pie a publicar. Y bueno, pues ya encontré una historia que me llenaba, que la verdad es que quería dar a luz, quería sacarla. Y con el momento pues trabajé mucho en ella, documentándome, la serie novela histórica, encontrando muchísimos vericuetos de la historia que me interesaron y luego llevándola a un corrector profesional cuando vi que la novela ya estaba hecha, un corrector de estilo, ortotipográfico, hasta que ya la vi perfectamente hecha y a partir de ahí hice todo lo posible por publicarla. Y primero intenté publicarla en editoriales con más renombre, pues como Anaya, Alfaguara, Planeta,
pero todas estas editoriales no admiten manuscritos de editores nobles. Lo ponen, no admiten manuscritos. Y entonces ya, pues digo, pues otras editoriales más independientes. Y bueno, pues al principio me encontré con un fenómeno que yo no conocía, que prácticamente muchas editoriales lo hacen, que es el fenómeno de la coedición. La coedición es que tú mandas la novela a una editorial, la editorial sí te hace el diseño de cubierta, te da diagrama por dentro, te hace todo el trabajo y luego te manda 50 o 100 ejemplares, los que sea, para que te lo manda para que tú lo distribuyas y tú pagas a la editorial para que haga ese trabajo. Y a mí ese proceso de trabajo de esa línea editorial no me gustaba. Como si yo hago un trabajo, hago una mesa, es un capítulo, hago una mesa y pago para que tú lo utilices. Así que ese proceso no me gustaba porque yo me encontraba con unos libros que a ver cómo lo distribuía. Y a punto estuve de desistir y tirar la toalla, hasta que de casualidad pues encontré esta editorial, Atlantis, que vi que apostaba por los autores nobles, que daba oportunidad, y llegó un momento en que contacté con ellos, me dijeron que le mandara manuscritos de la novela, lo mandé, y más o menos a las 4 semanas así me respondieron valorando positivamente la novela, que se podía publicar, que apostaban por mí y que adelante. Así que agradecido de por vida a Atlantis y me dio la oportunidad de publicar, que era la ilusión de mi vida. Y nada, y aquí estoy pues compartiendo este momento con vosotros, un momento que para mí es un sueño y muchas gracias y es un placer compartirlo con todos vosotros. Este sería mi recorrido vital de la novela, hasta ahora. Bueno, Pedro, ¿y por qué elegiste este tema para escribir este libro? ¿Y qué te motivó a ello, a elegir este tema? Sí, a mí, para escribir cualquier historia, sea la que sea, pues es una historia que te impacta, que se me queda en la cabeza, una historia que me va creciendo dentro, y llega un momento, pues incluso tengo en mi cabeza una trama, unos personajes, unos diálogos, y tengo como la necesidad de volcarlo sobre un papel e ir desarrollando esa trama y todo eso. Y en este concreto, pues me llamó mucho la atención un documental que vi sobre la Primera Guerra Mundial, me empecé a informar sobre esta contienda. En un principio me llama la atención que esta contienda, que fue tan importante en su momento, con 20 millones de muertos, más o menos mitad civil y mitad soldados, pues fuera tan poco conocida, porque prácticamente todo el mundo conoce la Segunda Guerra Mundial. De hecho, películas de Guerra Mundial pues conoce todo el mundo, películas, Salvador Soldado Ryan, incluso Sonrisa y Lágrimas, o sea, un montón de películas. Pero la Primera Guerra Mundial prácticamente es que no hay nada, no hay ningún tipo de filmografía, ni de muchas novelas, está como oculta con la Segunda Guerra Mundial y con lo potente que era pues, el tema de los nazis, holocausto, tal. Y esto me llamó la atención que una contienda tan importante no estuviera apenas tratada en ningún medio. Y me puse a documentarme, a leer libros, a ver más documentales, incluso a leer una cosa que me llamó mucho la atención, que fueron cartas de los soldados que mandaban a sus familias desde las trincheras, unas cartas de gente sin esperanza por volver a su casa, que vivían pues, prácticamente como cavernícolas, metidos en trincheras meses y meses, rodeados de ratas, piojos, falta de suministros, siempre con bombas a su alrededor. Y me llamó la atención y me empecé a documentar, y llegó un momento que di con una historia, que es la historia de una ocupación al final de la Primera Guerra Mundial por unas tropas de una región que se llama Alsacia, y vi una historia real de supervivencia de un pueblo por evitar ser expulsados, y a partir de ahí pues empecé a tejer una historia, unos personajes, y poco a poco pues fui componiendo lo que es la novela. Y la verdad es que me gustó mucho y fue algo que me llenó, y hay personajes con los que me he sentido muy a gusto. Aunque es una novela que tiene un poco de todo. Empieza con una escena bastante cruel y cruenta, que es una escena de batalla, y luego ya va habiendo escenas de todo, porque tiene muchos géneros en sí, que he querido darle mucho dinamismo a esta novela. Y la verdad es que me sentí muy a gusto con ella, especialmente con la protagonista, que se llama Carola, que es una mujer pues, que tiene mucha fuerza para luchar por lo que ella cree, por su pueblo, por sus valores,
Una mujer que es capaz de enfrentarse a las tropas que invaden de una manera pacífica, claro, para la situación que sea buena para su pueblo, para luchar por lo que ella cree, y un personaje en el que he visto reflejado lo que yo siento que es en sí la mujer en general, que tiene mucha fuerza para luchar por sus valores y por lo suyo. ¿Sabes? Y para mí es eso, es una historia de una lucha por un pueblo y nada, ya mismo. Y luego, pues, hablando cosas de esta guerra en sí, como cosas curiosas, se produjo un hecho muy curioso que me gustaría destacar, que tuvo esta guerra que se originó entre países de Europa, las principales potencias, una guerra como de prepotencia, no buscaba ningún fin, yo no vi ningún fin más que de demostrar cuál tenía mejor ejército, prácticamente una guerra que enseguida se estancó en trincheras, que no avanzó, y fue una guerra muy cruenta en todos los 4 años que duró, todos los diferentes bandos pensaban que iba a ser muy corta, pero se fue estancando y se fue prolongando. Y a pesar de todo, tuvo una cosa buena, solo una cosa, que es que la mujer, al haber tantas bajas de hombres, hubo muchísimas bajas, la mujer, por primera vez en la historia, se incorporó durante esta guerra a puestos de alta responsabilidad, en industrias, en transportes, en todo tipo, ante la carestía de mano de obra masculina, toda la baja que fue habiendo en la contienda, se fue incorporando y fue tomando puestos de más responsabilidad. Fue, digamos, el único apunte un poco más positivo de esos años, en que, bueno, que fue una guerra, la primera guerra de destrucción masiva, digamos, con unos avances tecnológicos muy fuertes. Porque se utilizó avances tecnológicos como los tanques, como la aviación en guerra, ante unas estrategias militares que pertenecían al siglo XIX. Cuando se decía atacar la trinchera, atacaban en masa y atacaban contra una línea de metralletas y de lanzaproyectiles. Tantísimas bajas. En la batalla más famosa de esta guerra, la batalla de Verdún, que murieron 1,5 millones de soldados, había días en que se superaban los 50.000 soldados muertos. O sea, era una guerra realmente terrible. Y dentro de este contexto, mi historia es al final de la guerra, cuando ya Alemania se rinde. Alemania se rinde en esta guerra no porque sea derrotada, porque la guerra estaba totalmente estancada. Se rinde por la presión popular. En Alemania, todo su potencial económico lo empleaba en el gasto armamentístico, hasta tal punto que la gente no tenía apenas para comer. Todo se empleaba en armamento, en los soldados, y hubo un momento en que la gente ya se moría de hambre por las calles. Esos son los documentales que vi, pues veías en Berlín, 1910, una ciudad próspera, con las mujeres vestidas con su sombrero, muy elegante todo el mundo, y escenas de 1918, la gente por las calles muriéndose de hambre a causa de que todo el gasto del gobierno iba a parar a mantener la guerra. Entonces, hubo una revolución popular en las principales ciudades alemanas, como Berlín o Múnich, y la gente se echó a la calle, apoyado por algunos militares de poco rango, y lograron asaltar el palacio del Kaiser. El Kaiser fue exiliado a Holanda ante la Revolución Popular, se constituyó la República, y esa República lo primero que hizo fue pedir el armisticio y el fin de la guerra y rendirse. Entonces, pero los militares de alto rango, los generales y oficiales, no querían rendirse porque lo veían como un agravio a su honor y nunca se hubieran rendido. Hubieran, mandado a todos los soldados hasta la última gota de su sangre y solapado todos los recursos. Gracias a esa presión popular se pudo poner fin a una guerra que no iba además a ningún lado. Y nada, mi historia es al final, justamente cuando se firma el armisticio, las tropas francesas ocupan esa región que decía antes de Alsacia, y es una región que reclamaban como suya. Entonces, durante esta ocupación,
que se produjo entre el final de la guerra y la paz de Versalles, que transcurre en 6 meses. Ahí ocupan esa región y en esa ocupación tienen órdenes de expulsar masivamente a todas las personas que consideren simpatizantes de los alemanes o que tengan familiares que han sido soldados de los alemanes, etc. De hecho, de 1,5 millones de personas que tenía la región de Alsacia, expulsaron casi a 500.000. O sea, prácticamente una de cada 3 personas la expulsaban, le decían que se fueran con lo puesto, con su carro, que cogían y se fueran de la ciudad, con lo que pudieran llevar puesto en el carro, lo que sea, y lo llevaban más allá del Rin, a la frontera con Alemania, allí a que prácticamente mandarles a una muerte por inanición, porque allí le mandaban a un país que estaba ya en ruina y con lo puesto. Les quitaban las tierras, les quitaban su casa y los expulsaban. Entonces, por una serie de circunstancias que algo no se pueden decir de la novela, pues hay un pequeño pueblo que sabe, que se entera de que se está produciendo esta expulsión masiva, antes de que lleguen las tropas francesas. Y entonces ese es el nudo de la novela, entre otros. El nudo principal sería ese. Todos los habitantes, un poquito encabezados por Carola, a quien me refería antes, se dedican, digamos, a afrancesar todo el pueblo, para que cuando lleguen las tropas, piensen las tropas francesas que ellos mantienen sus raíces francesas, entonces cambian sus nombres del registro civil, las calles, incluso su vestimenta, su forma de comer, cambian el pan típico de Alemania, que es el Brezel, por el pan típico francés, que es el baguette o pan de flauta, como decía, e intentan un poco amoldar las costumbres, más afrancesarse, reconvertirse, para evitar esa expulsión que vienen un poco haciendo a lo bruto los franceses, un poco por el odio, por el resentimiento que tienen hacia los alemanes. Ellos piensan que los alemanes son los causantes de la guerra y de todo el desastre que ha habido durante esos años. Así que ese es, y luego ya que lo consigan o no lo consigan, entre otras hay muchas otras, porque en ese avance hay también guerrilleros que no se doblegan a la invasión francesa, y se unen para combatir en guerrilla. Luego también en Estrasburgo, que es la capital de Alsacia, hay una proclamación de la República Independiente de Alsacia. Ahí hay muchas subtramas que realmente son históricas, pero por supuesto les da un toque de ficción con personajes ficticios, pero luego el escenario y el desarrollo es totalmente basado en la realidad. Y eso sería en fin, más o menos lo que la novela quiere decir. Y bueno, a la hora de escribir el libro, ¿has tenido alguna influencia de otro autor que te haya guiado un poco la estructura del libro? Bueno, no, yo soy un poco, en fin, primero hago mi propia estructura, que para mí el primer trabajo es el más creativo y el que más me gusta, porque es un trabajo en el que escribo casi a vuela pluma. Escribo según se me va ocurriendo, de hecho escribo a mano, siempre la primera escritura a mano, porque para mí es importante escribirlo primero a mano, y lo dejo un poco por lo que me salga deprisa, lo que tengo en la cabeza, lo voy volcando deprisa, sin esperar, como sea, pim pam, X folios, etc. Y luego después ya lo voy trabajando, me voy documentando, lo voy haciendo de una forma ya estructurando, rellenando el ISI que lleve del tiempo, haciendo bien la conexión entre capítulos, en fin, todas las cosas que voy haciendo es un trabajo posterior. Y en todo este trabajo tampoco es que tenga una estructura fija en hacer una novela, sea de esta forma, o que el tipo de narrador sea este, no, según va siendo de manera natural. En este caso es un narrador omnisciente, tercera persona, pero puede ser en primera en otra novela, puede ser una estructura de capítulos cortos, capítulos más largos, según me lo vaya pidiendo la novela. No tengo una estructura exacta en la cabeza. Y tampoco tengo una influencia, tampoco de decir, esta generación me ha influido más, o aquella. Mis lecturas son muy heterogéneas, yo he leído de todo. De hecho, en lecturas, por ejemplo,
me suele pasar que llego a un autor, me pasa muchas veces, y me ha llenado tanto en ese momento que a lo mejor me leo 4 o 5 novelas seguidas de ese autor. Me ha pasado con Vargas Llosa, con Saramago, con Carmen Martí Gaite, últimamente con Javier Marías, con Umbral, me ha pasado muchísimo, porque Umbral es el autor que más he leído. En fin, mis lecturas son muy heterogéneas, muy diversas, y no hay una influencia potente en ella, en lo que escribo. Es una confluencia de todo, hay un sonajero en la cabeza y lo que suene, suena. Así que para mí es eso, ¿sabes? Pero para mí es importante sobre todo leer, porque a escribir pienso que no hay ninguna academia que enseñe a escribir. Pienso que a escribir, lo que es a escribir, luego ya hay cursos de literatura creativa, de pequeños trucos que pueden ser perfectamente nobles para la escritura, pero a escribir se aprende solo leyendo. Y ahí ves, pues, cosas que tú tomas nota, que te gustan, que esto funciona, que esto puede funcionar o no funcionar. Y realmente, leyendo, ese sería lo principal para alguien que se dedica a escribir. Luego, por supuesto, hay cosas muy importantes, porque leer es lo más importante, pero luego están las herramientas para la escritura. Claro, cualquiera no puede ponerse a escribir y punto. Las herramientas, hay que conocer la gramática, la ortografía, la sintaxis, te tiene que gustar todo ese mundo. Porque escribir, aunque tenga un rato de creatividad, pues un rato que se escribe con el corazón, pero luego es un trabajo. Es un trabajo que a veces es pesado. La corrección, ponerlo todo bien, que se entienda bien, que funcione la novela. En fin, a veces es un trabajo que se hace bastante arduo hasta que se consigue. Y sobre todo yo, que soy una persona que trabaja bastante horas al día, que incluso los fines de semana tampoco los tengo libres porque voy al campo, en fin, tengo el tiempo muy limitado, tengo que coger tiempo al sueño, quitarme el sueño para conseguir sacar, y lo hago porque tengo esa pasión, pero a veces se hace duro, pero uno lo hace porque tiene esa pasión, y es algo gustoso y que te llena, y al final el resultado, pues, si merece la pena, como en este caso, pues mira qué bien, una recompensa enorme. Y en relación a, como dices, que has tenido mucho trabajo, ¿cuánto te ha dado cuánto tiempo te has estado escribiendo la novela? Pues que yo recuerde esta novela, porque yo esta novela la acabé de escribir a finales del 2016. De hecho, desde que yo esta novela tengo escrita otra. Otra que es del siglo XVI, se llama La Ruta de la Cruz. Pero bueno, entonces, entre que escribo y yo la reescribo, di un tiempo de reposo, porque a todo lo que se escribe queda un tiempo de reposo para luego mirarlo con una mirada más fría, más lejana, y poder quitar párrafos que tú creías que bonito me ha quedado, pues no, me queda muy retórico, tienes que eliminarlo. En fin, de quitar la paja del grano, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo escribo, a lo mejor esta novela, creo que más o menos me ocupó el tiempo libre del 2016. Y luego a partir de ahí pues fue el proceso de corrección exterior, de lectores cero, de estilo, de ya corregirlo con otra gente. Y entonces yo, más o menos, entre una cosa de que empiezo yo mi trabajo hasta que se acaba de corregir del todo, vamos a decir que 1 año y medio. 1 año y medio para una persona que a lo mejor se puede ocupar 3 o 4 horas a la semana, en el mejor de los casos, pues para mí yo creo que está muy bien. Porque esta semana está leyendo escuchando una entrevista de Pérez Reverte, y Pérez Reverte dice que lo primero que él hace, pasa al perro, no sé qué, desayunar, dice, y a las 8 de la mañana es como si fuera a la oficina, me meto en mi despacho y me voy a escribir, y estoy 9 horas escribiendo, ¿no? Y eso todos los días. Y ya por la tarde corrijo o veo mi correo, se dedica a otras cosas. Claro, es un escritor profesional, es un escritor que se dedica a ello por entero, y claro, y yo escucho eso, esa dedicación, y me parece ciencia ficción, ¿no? Dedicar todo ese tiempo, pero bueno, yo el que me pongo de verdad, y la verdad es que lo disfruto, me lleno, y desde luego es un tiempo, cuando se escribe de puertas, siempre se dice, bueno, se escribe de puertas para adentro, uno tiene que estar solo, como cuando uno hace meditación, y tiene que estar realmente conectando con lo que piensa, porque si no, digamos que se corta. Si alguien te interrumpe, si tienes un ruido de fondo,
Ya digo, no puedes llegar a conectar contigo mismo. Entonces se escribe de puertas para adentro, pero se reescribe de puertas para afuera. Esto es lo que siempre se dice. O sea, tú escribes, tú corriges, pero precisas de otras opiniones. Ya sean de amigos, ya sean de gente ajena, a ti, ya sean de correctores profesionales. Necesitas muchas visiones de fuera para realmente tener tú una visión de lo que hay que corregir y qué pulir. O sea que el trabajo de escribir tiene muchas partes, es muy disfrutable, pero también a veces tiene un trabajo como cualquier otra cosa y la verdad es que a veces no es fácil. Pero bueno, pero al final, cuando se obtiene una recompensa como esta y de estar aquí hoy, que es para mí un momento para recordar toda la vida, pues la verdad es que merece la pena todas esas horas que uno ha dedicado, ¿eh? Así que, y nada, ya mismo pues acabo de terminar, como decía, ya cambiando un poco de esto, acabo de terminar la novela que he hecho del siglo XVI y que bueno, también pronto no sé qué haré con ella, si la mandaré a una editorial para próximamente o qué haré con ella, pero también la verdad es que en mi mente hay una cosa que me haría mucha ilusión y que la tengo en mi cabeza muy esquematizada y que espero ponerme con ella después de hoy, porque lo de hoy, hace un mes que me dijo Atlantis que me iba a publicar la novela, y es que me despertaba pensando en ello y me acostaba pensando en ello. De hecho aquí tengo apuntes que he tomado, por supuesto, no sé, mira como he visto, ¿eh? Ya aquí hay 20 y pico folios de apuntes para decir hoy, ¿sabes? Y la verdad que, bueno, pero al final me he encontrado muy bien. Y lo próximo que tengo esquematizado y que me gustaría hacer ya una vez que acabe con esto y que para mí va a ser una experiencia muy buena, pues sería escribir una novela, lo tengo muy pensado, que esté focalizada aquí en Pozuelo, me encantaría. Pero es una novela negra de misterio, porque Pozuelo tiene unos parajes, unos escenarios maravillosos para cualquier, no solo para novela histórica, con el castillo, con tal, unos parajes realmente que dan para una ambientación de todo tipo. De ambientación misteriosa, con los recovecos que tiene de historia actual. Me encantaría, con los sitios que conozco, formar una novela. Para mí sería... lo tengo en la cabeza y lo voy a hacer. Sería algo que me va a realizar mucho. No nací aquí en este pueblo, pero la verdad es que me siento aquí en este pueblo, vamos, ya totalmente... Con sombrero, ya. Con saburense. Y bueno, pues he hablado un poco del recorrido que me ha llevado hasta este momento, un poco del escenario de la Primera Guerra Mundial, que es donde tengo ambientada el contexto de la novela. También he hablado un poco de la trama, que es una historia de supervivencia. Y me gusta decir que esta trama de la novela es una historia de supervivencia de un pequeño pueblo contra un gran ejército que invade, porque pienso que la supervivencia está por encima de fronteras, de banderas, de himnos, que no deja de ser algo inventado y ficticio. De hecho, patria, de manera etimológica, significa tierra de los padres. Y exactamente la patria es la tierra de los padres. La patria no son unas fronteras que alguien en un momento dado se ha inventado, o un nombre de un país que alguien se ha inventado. Pues España viene de España, tierra de conejo, que se le ocurrió a un romano. O se le ocurrió otra cosa, hubiera sido otra cosa, no sé. O sea, todas estas cosas de fronteras, signos, banderas, son cosas que van y vienen, pero lo que importa realmente es la patria, la tierra de los padres. Y en esta novela la gente defiende esa patria muy por encima de... No le importa cambiar de bandera, otro himno, da igual. Defienden su patria, su pueblo, su vida, su casa. Y realmente es lo que importa. Entonces, como digo, pues hablo también de la novela, también un poco de mis futuros proyectos. Y bueno, más o menos creo que he hecho una visión global de todo lo que quería decir, ¿vale? Y no sé si hay... cuando me gustaría luego acabar leyendo un párrafo de la novela, que ya sí que tengo que mirar, ya tanta calma no tengo. Y entonces, nada, me gustaría que si alguien tuviera algún comentario, algo que decir, cualquier cosa, alguna pregunta, un chiste... Aquí Miguel Ángel te va a preguntar. Primero la ley.
Y luego ya, después luego te ha quedado, ¿no? Las críticas en privado. Luego ya de otra forma, con sus Sí. citas y para hacer. Oye, y aquí esto que no me enteré bien, ¿Cómo es? No, con el libro, luego con el día en la empresa. Claro, porque nos Por apuntamos eso. cuando nos sentamos y hacemos. Eso, bueno, reuniones de amigos, ahí, una cervecita, ¿no? Luego ya... Primero leer el libro, luego después la... Y sobre todo a mí me parece que cualquier acto como este, cualquier acto literario, cualquier acto literario, lo que primero que tiene que significar, y lo más importante es que sea un acto de fomento a la lectura. Para mí eso es fundamental. La lectura para mí significa mucho. Yo nunca he estado, desde que recuerdo, sin leer 1 o 2 o 3 libros a la vez. Me encanta, para mí forma parte. He leído libros buenos y libros malos, como dice Vargas Llosa. Es indispensable leer libros malos para ser escritor. O sea, hay que leer literatura de todo tipo. Y para mí la lectura tiene un potencial de enriquecer, aparte de enriquecer el vocabulario, no sé, de llenarte el alma, de tener incluso otros puntos de vista, otras éticas, porque todos tenemos la ética que nos han enseñado del colegio, la ética que nos han nuestros padres, pero al entrarse en el alma que en cada libro hay un trozo de alma del autor, al entrarse ahí, ves otro tipo de ética, otra mirada del mundo, que te enseña a ver las cosas. Pues mira, pues yo no había pensado que esto fuera así. Te llena la cabeza de otras miradas que realmente merecen la pena, y eso se lo encuentra en los libros. Yo primero se lo he encontrado en los libros, no he encontrado las películas también, pero me llena más la experiencia de un libro, de llenarme con sus personajes, y para mí no tiene parangón. Así que cualquier acto de este tipo literario tiene que ser un fomento a la lectura, y a veces el futuro de la literatura yo a veces lo veo un poco negro. Para mí el culpable es el Internet, lo veo un poco enemigo de la literatura, no voy a decir otra cosa, porque la gente, incluso enemigo de todas las artes. Hoy en día la gente se puede descargar lo que sea de una manera gratuita, con lo cual se está en un flaco favor a la música, al cine, a los libros, y aparte de eso, bueno, se está produciendo un fenómeno que cualquiera puede publicar con los formatos de libros electrónicos, como los Kindle de Amazon o iPad. Cualquiera puede llevar un libro, o sea, puede hacer un libro como sea, con 1000 faltas de ortografía, y publicarlo en un formato de electrónico, porque no pasa por ningún filtro, por ningún lector. Tú lo subes a Amazon y dices, he publicado el libro, pero eso realmente, ¿qué mérito tiene? Ninguno. O sea, que está como empeorando, pues, y aparte luego veo en la gente joven, tú mismo le pones un libro, y mucha gente, te digo todo, y ven pues un montón de páginas de letras, en fin, un rollo. Lo ven así, no ven como un goce, como que para un goce, me encanta abrirlo. Además, me gusta leer el libro, no disfruto viéndolo en pantalla, me gusta tocarlo, pasar páginas, poner el marcapáginas, levantarme, porque me gusta levantarme y leer un poco, me enfoca mejor el mundo. Me encanta de tenerlo, de acabarlo, incluso a veces de tomar algún apunte, el mismo libro, o sea, de disfrutarlo, gozarlo y vivirlo. Y yo veo que la gente joven, mucha gente joven en los libros no ve más que un trozo ahí de páginas, que un tocho que no acaba de... y está más ocupado pues en las consolas, en el reggaetón con sus letras infames y sexistas, en los tweets de WhatsApp por mi falta de ortografía, porque yo puedo entender que una persona que a lo mejor no ha ido mucho al colegio, pues pueda tener falta de ortografía, es comprensible y natural, al escribir un WhatsApp o lo que sea, pero pienso que una persona que ha estudiado, el escribir en un móvil o un ordenador, en fin, pienso que no exime de escribir correctamente. No sé qué cuesta poner el signo de interrogación primero y después. De hecho, el idioma español es el único idioma en el cual se ponen símbolo de interrogación o de admiración al principio y al final. En todos los idiomas del mundo se pone solo al final. ¿Por qué? Porque la forma verbal no varía. En anglosajón, por ejemplo, sí varía la forma verbal, por eso no se pone símbolo. O sea que hay normas ortográficas que hay que seguir. O sea, ¿por qué exime escribir en un ordenador y escribir, no sé, de una manera un móvil con tantas faltas, con tantas abreviaturas que yo veo absurdas? Porque
no lo entiendo. Así que yo el futuro de la literatura lo veo cada vez un poco más perdido. Siempre habrá gente que estemos apasionadas a la lectura, pero me gustaría que la gente joven en la literatura viera un disfrutar, un goce, una manera de llenarse y que hubiera un fomento, no una obligación, porque como toda la vida todo es vocacional, pero que sí que hubiera un fomento para que la gente se llenara y dijera, un libro es igual a muchas horas de diversión. Además, algo barato, no hay que recargarlo, lo puedes llevar a cualquier lado, lo puedes leer en cualquier momento, lo puedes releer, algo barato, que dura muchas horas, disfrutable. Así que para mí, ojalá la gente joven tenga un concepto cada vez mejor de lo que es la literatura, deje un poquito del Fortnite, de las consolitas, y que eso no hace más que embotarle la cabeza. Aparte son todos juegos muy agresivos, y no es la imagen real del mundo. Ya lo sabes. No les da ninguna capacidad de ensanchar el alma, mucho menos. Entonces, la literatura tiene muchas cosas buenas, la lectura, la escritura, cada uno que las encuentre a su manera, y desde luego este acto yo espero que por lo menos yo pienso que tiene que ser un valor. ¿Alguna cosa que decirme? Yo estoy aquí. Que queden contigo. Tranquilo, Miguel, que el sábado voy a la viña. Ya hablamos. Esto no me va a quitar de seguirme. No te dice nada, no, te va a dejar tiempo para que A lo mejor luego me dicen que hago un recorrido por toda España haciendo presentaciones. Bueno, yo me estoy editorial, sí que me dijo que iba a ir a donde la editorial, a Aranjuez, una librería, a hacer otra presentación, ¿vale? Y luego también a la próxima Feria del Libro, tiene una caseta, también iré invitado. Ya el año que viene, porque justo acaba de terminar este año. O sea que tendré más actividades, y para mí forma parte de mi vida la literatura, y seguiré escribiendo, seguiré leyendo, seguiré viviéndola porque forma parte de mí. disfrutas, Juanito. Como bien mi madre sabe de toda la vida, siempre de niño. Sí, cuando eran pequeños discutían en tu habitación porque te decía, Sí, apaga la luz de claro, los siempre he querido tener Pues no, tengo que leer, para sí, escribir. discutían, sí. Después de ver Spinetta y todo eso, me gustaba, no es que no me gusta ir con la bicicleta o jugar a la chapa, a las canicas, pero disfrutaba muchísimo de estar tardes recogidas, leyendo o escribiendo. La verdad es que me encantaba. Voy a leer un pequeño párrafo de esto. Está aquí. Y nada, y bueno, pues reiterar mi agradecimiento a este acto. No sé si os aburrió mucho. No. Yo, en fin, yo he hablado con el corazón y lo mejor que sé. ¿Vale? Es muy confortable. Es la primera vez que doy una charla. Y bueno, he hecho lo que he podido. Simplemente me he vaciado y he dicho lo que pensaba referente al mundo literario, que para mí es una pasión, y espero haber trasladado una parte de ella, ¿vale? Y nada, pues un agradecimiento por haber venido. A lo último, pues para quien quiera, pues aquí están los libros. Ha sido un placer. Estaré encantado de firmar el ejemplar y dedicárselo. Para mí será un honor. Y si no, pues igualmente agradecidos, ¿eh? Y yo voy a leer un parrafito, ¿vale? Que recordaba, a ver, que sea más grande, no sé si lo he recortado. Pero bueno, no sea que te va a caer el libro. Pero bueno. No, es un parrafito que hay que decir. Este fue el asesino. Ya el mayordomo. Bueno, es un pequeño parrafito de líneas. No pudo evitar girar la vista de las ruinas tras la batalla y recordó a sus oficiales, llevando para allá donde fuera la semilla de resentimiento y la venganza. ¿Cuánto más habría como ellos? ¿Lo suficientes para volver a cargar los cañones? Ya está. Muy bien. Bien. Bravo. 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 Un párrafo que da a
entender que la gente está cansada de la guerra y que no quiere que se vuelvan a cargar los cañones. Como he dicho, la Primera Guerra Mundial fue el germen de la Segunda y... ¿no se lo he dicho? Sí. Y al final se volvieron a cargar los cañones. Pues nada, Pedro, enhorabuena lo primero y que siga tu éxito todo lo que puedas, que sigas publicando muchas más novelas y Sobre todo disfrutar de lo que hago que la gente por disfrute encima de contigo. todo. Muy Vale, bien. vale Esa para ello, cantidad, vale sí. para ello, vale para ello. Y encantado, ¿eh? Un aplauso para vosotros, ¿eh? Bravo, bravo. Pues Muy eso bien. no debería, porque el tiempo se me ha